Quiero expresar mi admiración por la senadora Susana Correa y la senadora María del Rosario. Siempre las he considerado unas mujeres inteligentes, con aportes muy importantes para el debate. Yo me aparto de las consideraciones que se han tenido, que han traído las dos senadoras sobre el tema de la paz. Hay dos maneras universalmente establecidas, señor ministro, y es que la paz se hace o después de una derrota militar o después de un acuerdo. No hay otra forma. La paz romana era la destrucción total del enemigo, llámese gladiadores. Los empalaban, los mostraban ante la sociedad como el resultado de los sueños de libertad. Incluso la historia colombiana está también llena de episodios complicados. José Antonio Galán, en un sitio colocaron la cabeza, en otro sitio el cuerpo, las extremidades. ¿Esa es la paz que queremos en Colombia? La pregunta que uno se hace, porque también aquí, doctor Aston, hablar de pedagogía es volver a recuperar la historia bien contada, no la historia a medias, señor presidente. Una interrupción necesaria. Pero también tenemos que, aquí no voy a dedicar esta intervención a hacer un repaso de la historia, yo creo que eso nos corresponde a todos los colombianos. Pero si el acuerdo del Frente Nacional, que fue un acuerdo de élites, en donde se acordó que el presupuesto nacional y la burocracia nacional había que repartirla de manera alternativa sin matarse. Era una manera de resolver 9 guerras civiles nacionales y 23 guerras civiles regionales que se dieron en el siglo XIX. Tratando de colocarle fin, señor ministro de Defensa, a que cuando se ganaba un partido, las armas del Estado las utilizaban contra el vencedor, contra el perdedor. Pero ese fue un acuerdo también horroroso para la democracia, porque se determinó por 16, después por 20 años, quién tenía que ser el gobernante, de qué partido. Casi que ilegitimaba la aspiración de otro que no fuese el designado en ese acuerdo de Frente Nacional. Pero bueno, esa fue la manera de resolver posiblemente todo ese tema. Pongámosle algo positivo a eso que para la democracia, en mi concepto, es vergonzoso. Hoy estamos viviendo la crisis de un modelo económico. Ese modelo económico uno lo llama neoliberalismo, otros dicen, no, eso se parece más al neoconservadurismo. En fin. Pero ¿qué es lo que tenemos en Colombia? En Colombia tenemos una corrupción desaforada, porque el Estado ya no es el Estado garante de los derechos constitucionales, de los derechos humanos de los colombianos. Hoy el Estado se convirtió en el garante de la inversión, en el garante de la mercantilización, en el garante del negocio, pero no es el garante de la educación pública, gratuita, obligatoria, de calidad, no es el garante de la salud pública, sino el negocio de las EPS. Hoy estamos cuestionando ese modelo económico que rige al país. Se privatizaron las empresas.
estratégicas. El acero, que esa es una empresa estratégica para cualquier nación del mundo, no es del Estado, es de particulares. La privatización de los servicios públicos. El agua no es de los colombianos. El agua es de los dueños de las empresas particulares que se la venden. Hasta el agua se convirtió en una mercancía electoral. Te doy agua y me das votos en La Guajira. Estamos frente a la mercantilización de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero además ese modelo ha concentrado enormemente el ingreso nacional, porque todo está al servicio del negocio. Entonces, con claridad digamos que los últimos 6 gobiernos, las últimas 6 administraciones sí que han profundizado ese modelo económico, que hoy está en crisis. Pero bueno, hay una gran preocupación de los empresarios, sobre todo de los empresarios internacionales. Claro que hay muchos que aparentan ser internacionales, pero son colombianos. Se van para Panamá y organizan el cuento desde allá. Eso en razón a que la tributación golpea durísimo al empresario nacional. Y la gente termina disfrazando de empresario internacional desde Panamá. Porque esa reforma tributaria, el código tributario beneficia al gran capital extranjero y golpea al inversionista nacional. Pero ese es el modelo que estamos viviendo. La gran preocupación es qué pasa con el modelo económico en La Habana. Y el gobierno nacional ha dicho, hay una línea roja, hay un inamovible, eso no se negocia en La Habana, el modelo económico. Y creo que la FARC lo ha aceptado. Y yo creo que el modelo económico no lo puede cambiar la FARC en una negociación con el gobierno en La Habana. El modelo económico lo podrán cambiar los colombianos, los partidos políticos. Pero para que eso ocurra, para que podamos hacer unos cambios y transformaciones institucionales que requiere este país, necesitamos varias condiciones. Primero, que cese el conflicto armado. Y ese es el tema que está en discusión. Que tenemos que volver a repasar unos conceptos de lo que es la violencia o las violencias que se entrelazan entre sí. Que volver a repasar el concepto de violencia directa, de violencia estructural y de violencia cultural. La violencia directa, la que se ejerce contra los seres humanos, contra la infraestructura, contra el medio ambiente. Esa es una violencia directa, que es la violencia que se está negociando en La Habana para que cese ese conflicto armado. Porque ese es un costo social enorme, esa violencia armada, esa guerra que el ejército regular colombiano le decreta a las FARC y a las guerrillas en Colombia, también se lleva de paso en los bombardeos civiles, infraestructura. Entonces, estamos en ese proceso de negociación, pero la violencia estructural que tiene que ver con las condiciones de las personas, de los ciudadanos para resolver sus necesidades básicas, que tiene que ver con las medidas, las políticas, las normas, los decretos, las leyes que le limitan a los colombianos la posibilidad de resolver sus necesidades básicas, que no hay trabajo, que la educación es inaccesible para los sectores populares, que hay desigualdad en el ingreso al preescolar, que hay desigualdad en el ingreso a la educación superior, que se acabó la calidad de la educación en este país, que ser pilo paga es una trampa mercantil para que las familias adquieran un crédito educativo y después no tengan cómo pagarla, porque son 2
requisitos de entrada y 2 requisitos de salida que casi nadie los puede cumplir para que le exoneren el crédito. Entonces uno dice, esos temas de la violencia estructural son los que tienen que ser resueltos en el posconflicto, pero a través de un tema de una importancia enorme, doctora María del Rosario, que son las garantías políticas para la oposición. Y digámoslo, la oposición de quienes nos consideramos no compartir este modelo. Tiene que haber las garantías a la oposición. Y entonces los acuerdos de La Habana, para poderlos desarrollar se necesita, claro, que la FARC se convierte en un partido, que la FARC en lugar de estar en la guerra, esté en el debate político y en la confrontación electoral. Pero necesitamos que la confrontación electoral no sea una manguala entre los poderosos, entre los del statu quo. Lo que necesitamos es que en ese libre ejercicio electoral exista una reforma profunda a la registraduría de este país, que todo el mundo lo dice, pero nadie lo sostiene ante los tribunales, tal vez por falta de garantías, de que ahí hay corrupción en la registraduría nacional. Y necesitamos una transformación profunda de la registraduría nacional. Y necesitamos el voto electrónico, pero también físico. Eso es absolutamente indispensable para que pueda fluir por los canales pacíficos la democracia, la confrontación ideológica y no la confrontación militar. De tal suerte que sí necesitamos de una reforma profunda en materia electoral. Y ese tema tiene que ser discutido por el Congreso de la República. Ese tema merece una ley de reestructuración. Se necesita que en el Congreso de la República los partidos se pongan de acuerdo en que se requiere del estatuto de la oposición. Pero, señores parlamentarios, señor presidente, señor ministro de la Defensa, se requiere también de unas garantías para la lucha social, porque el fin del conflicto armado no significa el fin del conflicto social, el fin de la confrontación. Y yo tengo que decirlo aquí así: en el mundo prima más los cuidados, la legislación en favor del capital y no en favor del trabajo. Aquí se hace en este planeta y en particular en algunos países como en Colombia, porque también hay países en donde se desarrolla medidas en favor del trabajo. Pero en Colombia ya se avecina una próxima reforma laboral, ya se avecina una próxima reforma pensional, y siempre será pensando en cómo le disminuye las condiciones de trabajo a los trabajadores y cómo se le mete la mano al bolsillo a los trabajadores, a los pensionados, a los inversionistas nacionales. De tal suerte que nosotros necesitamos garantías para que la gente, la comunidad de a pie tenga la posibilidad de manifestarse. Que hay un conflicto enorme sobre la participación ciudadana en los planes de desarrollo, en el Quimbo, en la minería. Se está tomando conciencia nacional de que definitivamente este país lo están arruinando las grandes transnacionales que, sin importarles un pepino el medio ambiente, se meten aquí a hacer su negocio, o gobernantes que, sin importar del medio ambiente, tener respeto por el medio ambiente, quieren desarrollar actividades de construcción, actividades de transporte sobre la base de arruinar con el medio ambiente. Pero se necesita que se garantice los canales de expresión, pero no la participación para la tomadura de pelo, no para que se aplique ese de que yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, pero ellos, el statu quo, deciden. Esa no vale así no es la participación. Y por supuesto, que hay preocupaciones, señor
señor ministro de la Defensa. Hay preocupaciones. ¿Qué pasa después de la firma de los acuerdos en materia de la seguridad de aquellos que firman los acuerdos? ¿Qué va a pasar con las bandas criminales que unos las consideran paramilitares y otros las consideran bandas irregulares? ¿Qué va a pasar con eso? Nos preocupa cómo va a ser el tema de la refrendación, cómo va a ser el tema de la implementación. El gobierno, ¿qué nos contesta al Departamento Nacional de Planeación? El plan de desarrollo de la nación es el plan de la paz. Se acomodaron el Plan Nacional de Desarrollo al plan del posconflicto, de la paz. Es decir, que aparece otra preocupación, ¿y en dónde está el dinero para poder desarrollar un posconflicto que le sirva a la paz? No están garantizados. Lo que se dice es que serán las limosnas de las donaciones internacionales que nos hagan otros estados amigos, pero no hay un presupuesto destinado para la reparación total de las víctimas del conflicto armado, ni para las reformas institucionales, porque hay un punto en los acuerdos generales de La Habana, el 3.5, que habla de reformas institucionales. Eso no está garantizado presupuestalmente, de tal suerte que la implementación, que requiere de instrumentos jurídicos, pero también requiere de jugosos recursos, no están garantizados. Y lo de la verificación, que creo que en buena hora la ONU va a participar de este tema de la verificación, creo que no sería tanta la preocupación como sí en el tema de la implementación. Entonces, resumo, señor presidente, diciendo, el Polo Democrático Alternativo está de frente en favor de este proceso. Y si en algo apoya el Polo Democrático al presidente Santos, es en este tema. Pero somos radicales opositores a todo ese modelo económico que se ha desarrollado. Hay acuerdos importantes, una reforma agraria integral. Claro que estamos de acuerdo que el acceso a la tierra se democratice. Ese es uno de los temas que ha generado la violencia en este país. La miseria en que viven 12 millones y medio de colombianos campesinos. Eso genera inequidad, eso genera insatisfacción social, eso genera delincuencia, eso genera violencia. Es necesario democratizar, pero vuelve uno y se pregunta, ¿y la ley Sidre sí democratizará la distribución de la tierra en Colombia? Pues por supuesto que no. La ley Sidre es una garantía a los grandes inversionistas extranjeros que cogerán a 2 o 3 campesinos para apantallarse y decir que tienen unos socios nacionales para la explotación de las mejores tierras colombianas. La ley Sidre no le va a servir al desarrollo de este país, de tal manera que nosotros apoyamos el proceso de paz. También porque en medio del conflicto, en medio de la pelea y de la riña, en medio de la falta de garantías a la ciudadanía de este país, se aprovechan aquellas transnacionales irrespetuosas, voraces, extractivistas, y se llevan la riqueza nacional sin que el país tenga las garantías de movilizarse para defender su riqueza y su patrimonio nacional. Muchas gracias, señor presidente.